Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora como cada noche, aquí por Color Visión. Una semana interesante, una semana con muchas notas nacionales e internacionales aquí en República Dominicana, la discusión del Código Penal, los temas de el posicionamiento que le da la FAO a República Dominicana en relación al hambre. República Dominicana es uno de los países borrados de la lista que tiene incidencia en su población y el hambre. Esto ha causado algunas críticas y resquemores en algunos escenarios. También está la posición externada por nuestro ministro de Hacienda, Magín Díaz, hablando de la necesidad que tiene el país, el gobierno, el Estado dominicano, de hacer una reforma fiscal, una reforma económica más profunda que lo que se ha hecho hace apenas un mes y tanto. Es una situación para conjurar el tema del aumento de los precios del petróleo y de los combustibles, por ende, y sus efectos, pero que hay que reordenar más la casa para el futuro económico financiero del país. Temas que han causado cierto escozor, como lo ha causado en el exterior, el recrudecimiento de la situación entre Estados Unidos, Irán, Israel, Hezbollah, una guerra que se supo cuándo comenzó, pero no cuándo termina, igual que la de Rusia en Ucrania, pero también aquí en nuestra América hubo temas importantes, temas interesantes. Uno de ellos es el relacionado con el caso de Venezuela. Le tienden la alfombra a Delcy Rodríguez para que continúe sin tropiezos el proceso de readecuación, de reorganización del país luego de la extracción manum militari de los Estados Unidos de Caracas y llevado a Nueva York con cargos de narcotráfico, de conspiración y todo esto, que lo llevó a sentarse en un tribunal a mediados de esta semana. Así, es preso que está, cuidado. El juicio se habla de mediados del 2027. Pero también está el caso de Petro y venir a esta altura del juego con denunciar y fijar una demanda contra el resultado del proceso electoral de Colombia, que ganó Abelardo de la Espriella y que asume el 7 de agosto. Como también vimos la locura de este señor Daniel Ortega. Aquí no va a haber más elecciones. Se declara dictador. Se declara dictador. Tensión y peligro en toda esa franja del continente. Aquí en República Dominicana disfrutamos de el fútbol, el Mundial de Fútbol, y este viernes ya el inicio de la 25 edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Estamos de pláceme, fiesta deportiva aquí en República Dominicana. Estos y otros temas importantes esta semana, y tenemos más del desarrollo de los días por venir. Conversaremos de ellos después de la pausa. Horas antes de que entre en vigor el arancel del 12,5% impuesto por Estados Unidos a las importaciones dominicanas, el presidente Luis Abinader emitió el decreto 502-26 que prohíbe la importación de mercancías
producidas mediante trabajo forzoso y establece un mecanismo para investigar y bloquear esos productos. La medida estadounidense comenzó a aplicarse desde este viernes y responde a la política de Washington de sancionar a los países que consideran no cuentan con controles suficientes para evitar el comercio de bienes elaborados bajo trabajo forzoso. República Dominicana fue incluida entre las naciones sujetas al gravamen del 12,5%, la tasa más alta contemplada en la disposición estadounidense. Inició hoy la principal cita deportiva de la región, que reunirá a 6.200 atletas de 37 países en la disputa de 1.555 medallas, en una edición especial que conmemora el centenario de estos Juegos, los más antiguos del ámbito regional, los 25 Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde República Dominicana competirá con una delegación de 710 atletas y aspira a imponer un nuevo récord de 140 medallas, según adelantó el presidente del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldi Bautista. Las mayores expectativas de medallas para el país recaen en disciplinas como atletismo, levantamiento de pesas y los deportes de combate, además de las pruebas por equipos que también buscarán subir al podio durante las competencias. El presidente Luis Abinader aseguró que República Dominicana se mantendrá firme en la defensa de la democracia y del derecho de los pueblos de las Américas a elegir libremente a sus gobernantes. El pronunciamiento del mandatario, publicado en su cuenta de la red social X, se produce luego de que el gobierno de Nicaragua rechazara la condena expresada por República Dominicana a recientes declaraciones del presidente Daniel Ortega, quien afirmó que en ese país no volverán a haber elecciones. Abinader reiteró que el país continuará defendiendo los principios democráticos y las libertades en la región. A pesar de las proyecciones gubernamentales para estabilizar el sistema energético a largo plazo, la frase "está llegando muy cara" se repite a diario entre los clientes de las empresas distribuidoras de electricidad, quienes denuncian aumentos desproporcionados en sus recibos sin haber variado sus hábitos de consumo. En un recorrido realizado por estafetas de pago de Edesur y Edeeste, en sectores de la capital como La Cementera, Ensanche Luperón y Capotillo, periodistas de este diario constataron el descontento generalizado de los usuarios ante alzas que en algunos casos superan el 120% en cuestión de meses. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán emitió hoy una advertencia a la población civil de los países que albergan tropas estadounidenses, instándola a mantenerse alejada de las zonas donde se encuentran desplegadas. El cuerpo de élite pidió a los civiles que por su propia seguridad se mantengan al menos a 500 metros de los lugares donde el personal estadounidense está alojado de forma encubierta. Diversas organizaciones opositoras nicaragüenses en el exilio hicieron un llamado urgente a los gobiernos de las Américas, a la Unión Europea y a la Organización de Naciones Unidas para desconocer la consolidación de un régimen sin elecciones en Nicaragua, al advertir que la crisis no es un asunto interno sino una amenaza para la seguridad y la migración regional. En una declaración conjunta, la coalición opositora pidió a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, OEA, al Consejo Permanente de la Organización de Naciones Unidas y su Secretaría General, así como a las cancillerías latinoamericanas, activar y fortalecer los mecanismos previstos en el sistema interamericano frente a la ruptura del orden democrático en Nicaragua. El senador brasileño Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, lanzará este sábado su candidatura presidencial con el respaldo del mandatario argentino Javier Milei, en un intento por unificar a una derecha dividida de cara a las elecciones de octubre. El Partido Liberal proclamará a Flávio Bolsonaro como su candidato en un acto en el estadio Pacaembu en Sao Paulo, principal colegio electoral del país. En vísperas del evento, el senador aseguró que busca recuperar la esperanza del pueblo brasileño y criticó duramente
la gestión del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País y ha puesto en el escenario un tema que ocurrió a principios de siglo, por así decirlo, a principios de los 2000 y que ha ido tomando acomodamiento y repercusión a lo largo de estos años. Como dice un refrán, Dios pone cada cosa en su lugar en el momento que decida, como en esta ocasión. Cayó en mis manos este ejemplar, los lingotes de oro de Bob Menéndez y una visión del senador más corrupto de Estados Unidos, dice el libro. Este libro escrito por Isabel Vincent, una periodista acreditada en los Estados Unidos, investigadora, escribe para el New York Post, y de Thomas Jason Anderson, quien es un ente investigador para el sistema de transparencia de los Estados Unidos. Y entre ellos dos producen este libro, que en su capítulo 6, este libro es una investigación sobre Bob Menéndez, sobre quién era Bob Menéndez. Si ustedes recordarán que Bob Menéndez ha sido condenado a 11 años de prisión por una serie de delitos, soborno, corrupción, pero sobre todo de haber servido a un gobierno extranjero. Y eso es delito capital, un delito federal en los Estados Unidos. Entonces, este libro hace esos planteamientos claros, directos, de quién es este señor Bob Menéndez, condenado a 11 años, en el que un dominicano tuvo que ver en todo este tipo del tema de soborno y de corrupción, porque un dominicano, residente allá también en New Jersey, de donde él era senador, nada más y nada menos llegó a ser el presidente de la influyente Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos. Uno de los cargos trascendentes dentro del aparato legislativo de los Estados Unidos y dentro del aparato estructural de la administración norteamericana. Ese dominicano era amigo de la esposa de Bob Menéndez y los cortejaba. Él fue el hombre que le buscó la forma de reunirse con estas gentes extranjeras para que le hiciera unos favores, y entonces él le regaló un Mercedes-Benz a ella, un Mercedes-Benz convertible descapotado, porque ella había tenido un accidente en su carro, lo había chocado, estaba ahí feíto, y él, tenga esto. Y por ahí, es lo que dice la acusación, se metieron y por ahí, a través de la esposa, llegaron a Bob Menéndez, quien le hizo unos favores. ¿Por qué se llama el libro Los lingotes de oro de Bob Menéndez? Porque cuando le allanaron la casa, su residencia en New Jersey, le encontraron varias barras de oro
lingotes de oro en su casa guardados ahí. En los bolsillos de los sacos, cuando revisaron, habían fajos de billetes, unos entre 480 y 600 mil dólares en efectivo, joyas, relojes, una serie de cosas, porque no podía ir a un banco a depositarlo, no podía registrarlo como lo decía. Entonces Bob Menéndez era un elemento que tenía mucha influencia en República Dominicana, tenía amigos muy especiales en República Dominicana. Y venía con mucha frecuencia a República Dominicana, andaba en yates, bañándose en la playa, pasando un buen fin de semana en un resort, con algunas damas, dándose la vida de un magnate funcionario de alto nivel de los Estados Unidos, con enclaves de amistades importantes en República Dominicana, pero esas amistades, así como lo cortejaban y contribuían con su campaña política y todo esto, también le exigían algunos favores. Entonces, en la acusación que se presentó contra Bob Menéndez, está aquí en este libro todo, es una investigación sobre Bob Menéndez, está detallado en el artículo 6, que se llama El lado oscuro, el capítulo 6, del libro, que se llama El lado oscuro, detalla todo lo que era su relación con República Dominicana. Y él se metió en la política de Puerto Rico, hasta de la monarquía española. Y entonces en República Dominicana, por un lío de faldas y de varias cosas, le pidieron que le pusiera restricciones para una dama para entrar a territorio norteamericano a través del Departamento de Inmigración, que ya tenía su visado. Y entonces, un joven funcionario, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, año 2000-2004, llamado Guido Gómez Mazara, un joven político de armas a tomar, porque no baraja pleito, esa dama le pidió que le ayudara a levantar ese impedimento que tenía de salida del país y de entrar a Estados Unidos, y él le hizo la diligencia y la dama pudo hacer su viaje sin ningún problema. Eso despertó la ira y marcharon sobre este funcionario, que también parece que ellos entendían que tenía alguna competencia en el tema de las damas. Y llegó un punto tal que comenzó un hostigamiento contra él al llegar al extremo de que en una discusión que se narra en este libro con el entonces embajador de los Estados Unidos en el país, Guido Gómez Mazara, en presencia del presidente de la República, se dijeron 4 dichos. El joven político que tiene fama de que no se le queda callado a nadie, le ripostó, le marchó y le dijo 4 dichos en presencia del propio presidente y le quitaron la visa. Le quitaron la visa a un funcionario de esta talla del gobierno de República Dominicana. De ahí vino todo una suerte de escarceo, y para colmo de hacerle más daño y de cumplir su propósito de arrinconar a este funcionario, a este joven político, una funcionaria del Departamento de Estado le preguntaron en Puerto Rico sobre este caso y dio a entender en esa declaración que era por un problema de narcotráfico, de relaciones con el narcotráfico. Y aquí se citan una serie de acciones de Bob Menéndez en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, donde en un hearing que había con el director de la DEA para la región del Caribe y otros funcionarios de la lucha anticrimen, él insistía
en que le dijeran qué relación tenía Guido Gómez Mazara, que quién era él, y se vio tan ensañada la cosa que hasta le dio una reprimenda a ellos porque yo le dije, no sé de lo que usted me está hablando. Eso es un objetivo de nosotros. Pues está narrado en este libro que escriben la periodista Isabel Vicens y el investigador sobre temas de transparencia de los Estados Unidos, Thomas Jackson Anderson, y plantean todas esas cosas. Y uno dirá, al paso del tiempo, 20 años después, 20 y tantos años después de todo ese episodio, sale a la luz pública oficialmente, porque Guido lo había dicho en entrevistas y cosas, pero oficialmente, de manos de estas personas, nada más y nada menos, en este libro, los lingotes de oro de Bob Menéndez, todas estas cosas y muchas otras cosas sobre la actividad de este señor y otros sujetos de República Dominicana, sobre la política, las políticas y las francachelas y la vida, de cómo se desarrollaba ese entramado de boato, de desorden, de vida alegre, y hasta dónde eran capaces de llegar. Consíganlo, está en Amazon el libro. Está en inglés, por un día esto lo traducen. Los lingotes de oro de Bob Menéndez. La caída del senador más corrupto de los Estados Unidos, condenado a 11 años en una cárcel federal de Estados Unidos. Así las cosas, señores. Permítame la pausa. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Qué bueno que me acompañan en esta hora. Como les decía en el bloque anterior, este es mi libro, mi último libro, Prensa versus Poder, 60 años de democracia, de Bosch a Abinader. Y en este libro, que 668 páginas, muchas fotografías, y dedico una gran parte de este libro a hacer un enjuiciamiento con juicios de valor, con algunas conclusiones personales sobre todo lo que ha sido el devenir de la vida democrática de República Dominicana a partir de la caída de la dictadura de Trujillo, y ese es uno de los puntos de inflexión que tiene la historia dominicana, la historia reciente de República Dominicana. La guerra civil, después del golpe de Estado de Bosch, otro punto de inflexión, rota la posibilidad de transitar por los caminos democráticos e institucionales y desata la guerra civil de 1965 con intervención militar de Estados Unidos y otros países incluida. Y ese es el punto de inflexión tercero que nos lleva a este periodo de 60 años de democracia, en el que cada 4 años tenemos procesos electorales que con sus virtudes y defectos, denuncias de fraude, tensiones, temores de que se aborta el proceso, dentro de todas esas situaciones hemos continuado
y ya vestimos pantalones largos en República Dominicana. Somos ejemplo de una situación política estable. Entonces, en 10 capítulos yo trato de narrar en todo esto qué ha pasado en mi ejercicio periodístico, cómo yo he visto ese transitar de estos 60 años de democracia, cómo hay episodios en los que yo participé como editor político, primero en el Caribe, ahí comencé como reportero y después llegué a ser editor político. Todo esto que pasé dentro de esas coberturas, narro episodios, anécdotas, diálogos, cosas que no se publicaron, cosas que se publicaron, cómo es mi visión sobre hechos que se publicaron o que no se publicaron bajo mi firma o bajo otras firmas de esos acontecimientos políticos y sociales, claro. Y lo divido en 10 capítulos. Este libro está prologado por 3 periodistas de talla. Miguel Franjul, director de Listín Diario, mi gran compañero de toda la vida en el transcurso del periodismo, desde que teníamos 18 años cada uno en el Listín y yo en el Caribe. Y así hemos seguido y tenemos una hermandad férrea, fuerte, sin cortapisas, sincera. Ricardo Rojas León y Manuel Quirós, 2 periodistas brillantes, quienes me acompañaron en la dirección de Última Hora a partir de 1992, cuando yo asumí la dirección de Última Hora, el primero como jefe de redacción, el segundo como director ejecutivo. Y formamos un equipo de trabajo fabuloso, aguerrido, profesional, basado en coberturas importantes y trascendentes de esos años que fueron vitales para ese fortalecimiento de la democracia. Y el cuarto prologuista de este libro, para mí un orgullo, un gran orgullo, mi hijo Fernando Arturo. Fernando Arturo abrazó la carrera de comunicación con una especialidad en audiovisuales, cinematografía, y es un joven brillante, un joven dedicado, serio, honesto y con un amor a la comunicación y al periodismo, y él va siempre de la mano conmigo analizando temas del día, de las noticias, del acontecer nacional y mundial, y por eso le pedí que me escribiera unas líneas, porque él ha formado parte de todo este escrito, y lo he conversado con él, lo he discutido con él, le pedí que me acompañara con un prólogo, y así lo hizo. En ese prólogo, Miguel Franjul dice: la misión del periodista es contar historias, y Rudy González, que ha hecho esto durante más de medio siglo, ahora cuenta la suya, pero en un contexto que ayuda a comprender el clásico conflicto entre la prensa y el poder público. Y dice Manuel Quirós: con una prosa clara, ágil e ilustrativa, Rudy González ha logrado plasmar con detalles tangibles y apreciables cómo se puede avanzar en el conocimiento de las buenas prácticas periodísticas, oyendo y asimilando orientaciones en las redacciones. Y Ricardo Rojas comenta: no se trata de un simple relato cronológico de los acontecimientos. Esta obra ofrece más. Encontramos desde la óptica del periodista un análisis sobre la relación entre el poder y la prensa, del fenómeno global de la recesión democrática y el auge del populismo, de los populismos. Y Fernando Arturo comenta, son fragmentos
de sus prólogos. En esta historia de vida, prensa versus poder, el autor nos enseña cómo con virtudes, presiones, peligros, satisfacciones se puede ejercer un buen periodismo objetivo, veraz, confiable, basado en fuentes de irrefutable calidad. Esos son los prólogos del libro. Yo tengo 10 capítulos donde comienzo analizando la historia de la caída de la dictadura, muchas fotografías de la caída de la dictadura, los acontecimientos más trascendentes, y está dividido cada capítulo en una parte que se llama el poder y algo, el poder y el liderazgo, el poder y la democracia, el poder y las crisis, el pacto por la democracia, el poder de la prensa, el poder y los políticos, el poder y el imperio, el poder y los militares, el poder y el crimen organizado, el poder y mis relaciones con el liderazgo político, capítulo número 9, que es uno de mis favoritos, y finalmente concluyo, como es lógico, con el poder y la familia, donde ya dedico esas últimas páginas a mi vida personal, a mi vida de familia, a mis hermanos, mi madre, mi padre, y todo lo que me rodeó en el seno familiar y de mis amigos entrañables y apreciables. Y hago hincapié en el capítulo 9, el poder y mis relaciones con el liderazgo político, porque ese es el capítulo más extenso y donde yo tengo subcapítulos donde narro independientemente mis relaciones con Peña Gómez, un subcapítulo amplio, mis relaciones con Balaguer, mis relaciones con Jacobo Masluta, mis relaciones con Salvador Jorge Blanco, yo como periodista, ellos como políticos, mis relaciones con Juan Bosch, mis relaciones con Roberto Salcedo, mis relaciones con Antonio Guzmán, mis relaciones con Miguel Vargas Maldonado, mis relaciones con Atuey de Camps, mis relaciones con Hipólito Mejía, mis relaciones con Danilo Medina, mis relaciones con Leonel Fernández, mis relaciones con Luis Abinader y mis relaciones con Fran Cabral Calcaño. Ese es el colofón de ese capítulo que tiene de la página 297 a la 529. Casi 300 páginas tiene ese capítulo, porque son las relaciones individuales donde yo cito muchos entretelones en esas relaciones de la vida política. Y narro episodios importantes como la noche del asesinato, del suicidio, la noche del suicidio de don Antonio Guzmán. Allí en Palacio, cuando yo llegué a Palacio, todo lo que vi, todo lo que reseñé, todo lo que en mi juicio ocurrió y algunas impresiones personales las narro en este libro, incluyendo una conversación periodística que tuvo Sonia Guzmán, la hija del expresidente Guzmán, con el periodista José Alduey Sierra, hoy residente en Nueva York, y transcribo algunos puntos. Mis relaciones con Salvador Jorge Blanco, tensas, conflictivas. Mis relaciones con Juan Bosch, tirantes. Y aunque tendí en varias ocasiones un ramo de olivo, terminamos siempre con una luna de miel rota. Mis relaciones con Peña Gómez, de quien fui crítico, pero también mis reconocimientos a su talante honesto político. Mis relaciones con Balaguer, algunas anécdotas interesantes que le van a indicar cómo yo tengo el perfil de Balaguer. Con don Antonio Guzmán, mis relaciones con don Antonio, para mí, uno de los mejores presidentes que ha tenido República Dominicana, desde mi óptica, desde mi juicio, con lo que yo he interactuado. Mis relaciones con Leonel Fernández, mis relaciones con Danilo Medina,
mis relaciones con un amigo entrañable como Atoy de Camps, mis relaciones con Luis Abinader, mis relaciones en mi paso, incluso en mi único cargo en la administración pública que he tenido en el Ayuntamiento del Distrito Nacional con Roberto Salcedo. ¿Qué pasó en esa relación? ¿Qué ha seguido pasando? Y así por el estilo tengo muchas anécdotas y creo que hay episodios importantes que narro en este libro, incluyendo unos escritos, unas referencias históricas de Milton Ray Guevara, Emmanuel Esquea Guerrero, Pedro Romero Confesor y Lidio Cadet, a propósito de la crisis electoral de 1994. ¿Cómo obtuve esos documentos? Están plasmados en un libro de memorias del Tribunal Constitucional de del 2018, a propósito de la conmemoración del 25 aniversario de la reforma constitucional de la crisis electoral del 94, que cambió totalmente todo el escenario y el panorama electoral de República Dominicana. Y Adriano Miguel Tejada, que era quien hacía la recopilación de ese anuario del Tribunal Constitucional, aun siendo director del periódico Diario Libre, él tuvo la brillante idea de, para plasmar ese episodio, pedirle a 4 de sus protagonistas, que está muerto Balaguer, está muerto Peña Gómez, de los que interactuaron en el entorno mismo, cómo ellos participaron y vieron esa crisis y el pacto por la democracia que desembocó en la reforma constitucional, que cambió todo el proceso electoral. Se estableció la doble vuelta, con el 50+1, los fondos para los partidos, una serie de reformas al proceso electoral, la no reelección, todo esto. Él le pidió a cada uno de estos actores que le hiciera esa reseña y se publican en ese anuario. Y estaban prácticamente, yo no voy a decir que perdidas, pero sí no se le dio publicidad porque es un anuario del Tribunal Constitucional que va a los jueces, va a las bibliotecas, va a los abogados y la mayoría lo leyó interesante y lo dejó ahí, pero hay una serie de documentos en ese anuario, en esas reseñas que hacen Milton Ray, Esquea Guerrero, Romero Confesor y Lidio Cadet, que para mí son sumamente importantes y trascendentes para entender muchas de las interioridades de ese momento, de esa situación. Y esto creo que es una de las cosas interesantes que tiene este libro, cargado de fotografías y donde hablo de las relaciones entre los militares, por ejemplo, entre los militares y el poder político, el poder civil, y lo hago desde la óptica de episodios que yo viví con militares de esta naturaleza. En este capítulo del Pacto por la Democracia, con muchas fotografías, yo comienzo diciendo: no me cabe dudas, la crisis político-electoral de mayor dimensión y peligrosidad para la democracia dominicana postdictadura fue la registrada en 1994. Debido al resultado de las elecciones del 16 de mayo de ese año, sobre las que el presidente Joaquín Balaguer y el líder opositor José Francisco Peña Gómez se atribuyeron la victoria. Entonces hablo de cuáles fueron los resultados, cómo terminó todo el texto, y entonces doy mi versión sobre qué yo pienso de ese tema, y entonces concluyo
haciendo esa presentación. Adriano Miguel Tejada dice que en la presentación sobre la crisis político-electoral de 1994, el abogado y periodista Adriano Miguel Tejada, en su condición de editor del anuario del tribunal, establece que la única salida a la situación era una negociación entre los líderes de las principales fuerzas políticas, Joaquín Balaguer, del Partido Reformista Social Cristiano, y José Francisco Peña Gómez, del Partido Revolucionario Dominicano. El Partido de la Liberación Dominicana entró en escena con una propuesta de solución con Lidio Cadet como interlocutor, que era el secretario general del partido, por esa fuerza política que al final, 2 años después, fue el gran ganador de esta crisis. Entonces, ahí entro en las consideraciones de cada uno de ellos. Está cargado, vuelvo y digo, de fotografías interesantes, muchas de ellas publicadas, otras inéditas, no publicadas, y no puedo terminar de hacer estas menciones sin decir para mí algo trascendente en este libro. La dedicatoria principal de este libro, mi padre, don Tomás González, de quien heredé el porqué de ser periodista. Yo me crié entre las rotativas y entre las maquinarias del periódico La Nación en la Avenida Mella. Entonces, mi papá trabajaba ahí, mi padre trabajaba en La Nación. Después se fue a trabajar al Caribe, cuando Bosch cerró La Nación, que ya era la tarde dominicana, 1963. Y ahí me crié, y el gusanillo del periodismo me nació ahí. Y a los 17 años, cuando me gradué del bachillerato, decidí entrar a estudiar periodismo. Y entré al mismo tiempo a trabajar en el periódico El Caribe, a los 17 años, de la mano de Cuchito Álvarez, de la mano de Germán Ornes, que fueron mis grandes maestros, mis grandes apoyos y los baluartes del periodismo a quienes seguir. No me arrepiento de ello. El capítulo final, el capítulo 10, es el capítulo que dedico a la familia. Lo dedico a mí mismo, a mis hermanos, a la familia. Y ese capítulo 10, en él narro una serie ya de episodios, cómo fui escalando peldaños entre la vocación y la realidad, algunas experiencias que narro sobre las coberturas trascendentes en las que yo participé, no solamente como editor político del Caribe, sino como corresponsal extranjero de Associated Press en aquella época, cómo salí ileso en la política, que nunca me metí a militar en un partido político, y algunos episodios imborrables, hasta llegar a la consecución de que yo me creía que era Superman o que vivía en Metrópolis, hasta que estuve en un quirófano para una operación de corazón abierto, punto del destino de la cual hasta el momento, gracias a Dios, gracias a mi familia que ha estado siempre de la mano conmigo, gracias a mi deseo de vivir y cumplir las reglas que me establecen los médicos, sigo aquí con ustedes como cada noche. Gracias por acompañarme. Pasen un feliz resto de la noche. Yo soy Rudy González.